Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Mi nombre es Félix Antonio Quispe Lima, docente del módulo Apocalipsis. Juntamente con mi persona vamos a estar avanzando las 20 lecciones o 20 capítulos o 20 temas o 20 aspectos que tienen que ver sobre el libro del Apocalipsis. En el presente vamos a desarrollar el aspecto que tiene que ver con los puntos preliminares sobre el libro del Apocalipsis, porque vamos a comenzar con las formas que en que se interpretó y se interpreta el libro del Apocalipsis. Pero antes vamos a empezar orando antes de comenzar nuestra clase. Padre amado, gracias te damos por un tiempo más que tú nos permites y un nuevo módulo para aprender sobre tu palabra. Te pedimos que tú nos puedas guiar durante todo este curso que vamos a avanzar y lo apliquemos y enseñemos en nuestras denominaciones donde quiera que estemos. Padre amado, te queremos pedir así tu guía el día de hoy, como siempre, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dijimos que vamos a tratar el día de hoy sobre los aspectos preliminares del libro del Apocalipsis en cuanto a la manera como se debe interpretar el libro del Apocalipsis. Por esa razón nos preguntamos cómo debemos interpretar y leer el libro del Apocalipsis, para lo cual te vamos a tener presente estos distintos libros, o sea, no en el avance de la materia, sino simplemente como ilustración gráfica acerca de que existen varias interpretaciones del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, allá tenemos en la parte superior derecha el libro del Apocalipsis de Carballosa o Elvis Carballosa. Luego al lado tenemos el Apocalipsis de William Henriksen. Abajo tenemos la del ruso Iván Baruch, explicación del libro del Apocalipsis. Entonces existe varios libros, mucha literatura sobre el libro del Apocalipsis. Claro, eso no es la novedad, sino la novedad en este libro de la Biblia es que existen 4 escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. ¿Y cuáles son estas 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis? Son principalmente estas 4. Puede haber algunas otras escuelas de interpretación, pero estas son las principales escuelas de interpretación: la preterista, la idealista, la historicista y la futurista. Vamos a comenzar viendo cada una de estas escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Bueno, ya comenzamos con la escuela preterista. ¿Qué significa preterista? Preterista significa pasado. Esta escuela de interpretación del libro del Apocalipsis niega el carácter profético o escatológico del libro del Apocalipsis. La escuela preterista dice que del capítulo 1 hasta el capítulo 20 ya se cumplió en el primer siglo, por lo cual ya no se espera un cumplimiento, a excepción del capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, que recién van a tener un cumplimiento. Ahora tenemos un ejemplo acerca de cómo interpreta la escuela preterista de Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuál es la interpretación de este versículo 7 de la escuela preterista? Dice que este versículo 7 ya se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Como vemos, este versículo 7 lo traslada a un cumplimiento ya pasado dentro del primer siglo. Tenemos ahora la escuela espiritual o la escuela idealista. Dentro de esta escuela ideal o espiritual, por ejemplo, se encontraron Clemente de Alejandría, Orígenes y posteriormente Agustín de Hipona y Jerónimo. Vamos a considerar de lo que trata esta escuela idealista o esta escuela espiritual. Vamos a leer lo que dice allá. Según este punto de vista, el libro del Apocalipsis es una alegoría que muestra el triunfo de Dios sobre Satanás, el triunfo del bien sobre el mal. El libro no hace referencia a ningún evento concreto. Sus páginas revelan principios que caracterizan la constante lucha entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios, en las que las fuerzas de Dios siempre ganan. Un ejemplo de interpretación de la escuela idealista. Vamos a tener presente Apocalipsis 19:20 para este ejemplo. Y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto dice que la bestia representa al sistema malvado de este mundo lleno de mentiras, representa a la falsedad de sus voceros. La bestia representa a este sistema malvado de este mundo, dice, y en el cual esta bestia juntamente con el falso profeta dice que un día van a ser apresados cuando llegue la luz del evangelio a la persona. Es decir, que el día que el evangelio llega a una persona, esta bestia, este sistema malvado de este mundo, dice que llega a su fin, pero no en la tierra, sino en la persona al cual llegó el evangelio.
Entonces vemos cómo existe una alegorización dentro de esta escuela idealista, en que la bestia nos representa, como se puede ver en el libro de Apocalipsis. Si lo interpretamos literalmente, alude a un personaje y a un ser que va a estar viviendo en esta tierra. Pero ellos dicen que la bestia no es una persona específica o individual, sino que es el sistema de este mundo malvado lleno de mentiras. Pasamos ahora a la escuela de interpretación historicista. La escuela de interpretación historicista, dentro de esta escuela hay varias escuelas al interior de la escuela historicista, pero en términos generales considera al libro del Apocalipsis como un panorama de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Tenemos ahora los siguientes ejemplos acerca de cómo la escuela historicista interpreta el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 2 hasta el capítulo 3:21, ellos interpretan de la siguiente manera: históricamente el libro del Apocalipsis, y en estos pasajes dicen ellos, no, la iglesia de Éfeso significa, bueno, no significa, sino representa la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna representa la iglesia primitiva, la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia imperial, la iglesia de Tiatira representa a la iglesia oscurantista, la iglesia de Sardis, la iglesia protestante, la iglesia de Filadelfia. Es el surgimiento de las denominaciones que acontecieron del 1650 al 1900, y la iglesia de la Odisea sería la iglesia tibia, una iglesia en la que en el presente estaríamos viviendo. Tenemos ahora la escuela futurista. La escuela futurista interpreta el libro del Apocalipsis en sentido literal, y el sentido literal no obvia las figuras literarias, por supuesto. El libro del Apocalipsis, para la escuela futurista, la realidad es que este libro del Apocalipsis es escatológico o profético. El libro del Apocalipsis, según la escuela futurista, también dice que las profecías que contiene el libro del Apocalipsis es futurista o de un cumplimiento futuro. Y también esta escuela futurista nos dice que el Apocalipsis va a concluir con una sociedad redimida que habita en una tierra nueva y con Dios morando en medio de su pueblo. Tenemos un ejemplo dentro de la iglesia futurista. Bueno, primeramente, antes del ejemplo, decimos que la escuela futurista enseña que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 describe la consumación del plan eterno de Dios. Es decir, del capítulo 4 al capítulo 22 son todavía cosas que recién van a acontecer. Ejemplo, el capítulo 6, algo que no ha acontecido, son los 7 sellos, y esto está para verse en el futuro. Vamos a sintetizar todo lo que hemos avanzado el día de hoy sobre las escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Tenemos el Apocalipsis. Dentro de la interpretación del libro del Apocalipsis existen 4 escuelas de interpretación. La preterista nos dice que el Apocalipsis se cumplió en el primer siglo, y solamente falta por cumplirse el capítulo 22 y el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. La interpretación de la escuela historicista del libro del Apocalipsis nos dice que el libro del Apocalipsis representa la historia o el curso de la iglesia que se fue desarrollando desde el siglo I hasta el presente. La escuela idealista afirma de que el sentido del libro de Apocalipsis no se debe interpretar de forma literal, sino de manera espiritual o alegórica, como en ese caso que hemos visto, ¿no? Que la bestia en realidad no representa a un ser literal, sino que representa a la bestia, el sistema malvado de este mundo. Y finalmente, la cuarta escuela de interpretación del libro del Apocalipsis es la escuela futurista. La escuela futurista afirma que del capítulo 4 al capítulo 22 del libro del Apocalipsis todavía falta por cumplirse. Pasamos ahora a considerar unas síntesis gráficas para que no nos olvidemos de estas 4 escuelas de interpretación. Síntesis gráfica. La escuela preterista nos dice que se cumplió el libro de Apocalipsis en el siglo I, al final del Imperio Romano. La escuela futurista nos dice que esto va a cumplirse durante un tiempo de crisis final. Eso todavía está para el futuro. La escuela historicista nos dice que el libro de Apocalipsis se fue cumpliendo a través de la historia de la iglesia hasta el presente. La escuela idealista es un patrón repetitivo. ¿Por qué? Porque muestra la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Satanás y Dios, en el cual siempre Dios triunfa. Señor amado, gracias te damos por lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Te pedimos que las próximas clases continuemos estudiando mucho más este libro, Señor,
y entender, Padre, porque es bastante complicado, Señor, muchas veces este libro. Sin tu ayuda no podríamos. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.